Obviamente hay momentos de todo, ¿no? En el camino del emprendimiento es una montaña rusa y nos encontramos de todo. Y ahí el estar mentalmente entrenados, emocionalmente entrenados, conectados con tu cuerpo, teniendo en cuenta qué mensajes te está dando cuerpo, nos facilita mucho, ¿no? El día a día, nos facilita mucho empezar a desarrollar conceptos como la intuición, por ejemplo, es una herramienta que todos disponemos y no siempre la tenemos desarrollada, ¿no? Y se desarrolla estando en el aquí y en el ahora, bajándonos de eso automático. Es tan fácil como eso, pero es tan fácil que a veces cuesta trabajo decir, sí, funciona, sí. Si nos entrenamos en parar y en tomar conciencia de dónde estamos y en lo que os decía, ¿no? En el aquí y en el ahora, sí conectas con esa intuición y te va anticipando cosas, ¿no? Te va facilitando tu día a día, entonces no es tanto desde la parte mental. Hola, hola a todos, bienvenidos a una entrevista más. Mi nombre es Rocío Jiménez, soy directora de Salud Minimalista y bueno, hoy me encuentro con una personita muy especial que me apetecía un montón entrevistar y conversar con ella porque estoy segura que nos va a dar claridad, que nos va a compartir su historia y nos va a regalar pues muchas cositas bonitas a través de su experiencia y su expertise. Ella es Mayra Loiza, es coach especialista en liderazgo y en mindset y es formadora también de PNL, coaching cuántico y muchísimas cosas más. Bienvenida, Mayra. Hola Rocío, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, pues aquí estoy para aportar bueno, lo que se pida, lo que se requiera y poder brindar este ratito, esta entrevista, esta charla juntas. Para mí es un placer estar aquí. Muchas gracias, Mayra, y la verdad que sí me hace mucha ilusión compartir este ratito contigo, porque no Gracias. habíamos tenido mucha oportunidad, la verdad, de conocernos más. Y antes de adentrarnos un poquito más a nivel profesional de lo que tú desempeñas, me gustaría saber un poco quién es Mayra, aparte de lo que ella ayuda a la humanidad en su área, ¿no? ¿Quién es Mayra y qué le gusta hacer, qué disfruta? Bueno, pues Mayra es mamá, es emprendedora y bueno, aparte de mi propósito, ¿no? Que lo conocéis, que es poder acompañar y ayudar a personas, ¿no? A que descubran el suyo, pues cosas que me apasionan, casi todo lo relacionado con la naturaleza, es como mi gran pasión, el mar, la montaña y todo lo que está relacionado con el bienestar y la tranquilidad, ¿no? El silencio, la lectura, una buena peli, todo lo que está como muy vinculado a ese eje nuestro, ¿no? Esas son mis pasiones y luego bueno, lo que intento transmitir, ¿no? A los demás, que si no evaluamos esto permanentemente, ¿no? Y no estamos cuidando esa parte nuestra de energía, de bienestar, pues de esta maquinita va saliendo energía a lo largo de todo el día, ¿no? Para hacer cosas, para crear cosas, para avanzar, para evolucionar, y a veces descuidamos esta parte de quién riega, ¿no? Quién genera esa energía, que es esas cosas que más nos apasionan, ¿no? A mí me gusta mucho el mar, navegar, entonces estoy en un retiro, por ejemplo, y estoy aportando mucho valor, ¿no? A ese retiro, a esas personitas que se han unido para convivir esos 3, 4 días y al mismo tiempo me estoy nutriendo, ¿no? De toda esa energía. Entonces, como se genera esa sinergia cuántica, ¿no? De todo va resonando en ese equilibrio, en esa armonía, y es como se da, pero se recibe al mismo tiempo. Y entra en ese circuito fluido, ¿no? Eso es un poco, esa es como mi identidad, esa soy, además de, bueno, pues coach y profesional, ¿no? Del mundo del crecimiento personal y de poder guiar, que es lo que más me apasiona, ¿no? Poder acompañar cada proceso y ver esa evolución de los procesos, verlo, sentirlo, escucharlo a través de audios, ¿no? De feedback, digo, sí, sí se puede y sí se puede transformar absolutamente todo, independientemente de lo que nos han dicho que somos, de lo que hemos creído que somos. Y bueno, en la EN se ve muchísimo esto, ¿no? Personitas que entran ahí como, ¿esto qué es? Se encuentran en esa montaña rusa y empiezan a descubrir
realmente su propósito, su vocación, su talento, y era como yo no sabía nada de todo esto, ¿no? Bueno, sí se puede vivir de otra manera y desde otra línea, ¿no? Esta soy, Rocío, esta soy. Qué bonito, me han resonado muchos conceptos que has nombrado y sobre todo en el mundo que vivimos hoy la necesidad de en realidad de volver al equilibrio, ¿no? De encontrar el eje, que no está mal salirse un poquito porque eso también nos genera movimiento, pero qué difícil para el cotidiano del día a día encontrar ese eje. Incluso creo que hay como una falsa relación con los momentos de energía y de pico, ¿no? Porque me resonaba mucho esto que decías, me gusta mucho navegar, el mar, conectar con la naturaleza, y si observamos este tipo de hábitos y acciones están relacionados con la calma, con la tranquilidad, con ayudarnos a la introspección, ¿no? A diferencia de que muchas veces nos incitan a que tienes que tener energía y estar ahí como a tope todo el día, cuando en realidad esto no es posible, ¿no? Pero que esto también te da, ¿eh? Esa es la Exacto. falsa creencia de que la calma no te da esa energía, y te da mucha energía, ¿no? Y cuando estás en esos momentos que obviamente después hay que integrarlos en el día a día, ¿no? Y que el día a día suelen ser agendas como muy intensas, ¿no? El día a día es ajetreado, es acción, ¿no? Es lo que tú dices, si no se genera movimiento, no hay acción, si no hay acción, tampoco se van dando, ¿no? Esos resultados o ese fluir, al final es ese equilibrio. Pero ¿cuántas veces nos metemos en ese automático? Y aún teniendo las técnicas, a mí me pasa, lo que pasa es que ahora la diferencia es que lo detecto mucho antes, ¿no? Entonces digo, a ver, yo ya estoy entrando en ese automático y me estoy perdiendo un montón de cosas que no estoy pudiendo ver porque voy como demasiado en ese automático, ¿no? Y esas cosas que no estoy pudiendo ver son que no estoy cuidando ese cultivar, ese generar de energía. Y si no lo cuidamos, no lo podemos dar, ¿no? Entonces, como ahí se empieza a romper esa sincronía, ¿no? Ese equilibrio. Y ahí, bueno, cuando lo identificamos, se puede poner, o se toman conciencia de cosas, se puede cambiar, ¿no? Hábitos, transformar, aunque sean chiquititos, pequeños pasos, pequeños cambios, no importa, esos pequeños cambios harán la suma de un gran resultado. Y bueno, esa es Totalmente. la misión de vida, el Qué bueno. propósito. Mayra, me nace preguntarte en qué momento o con qué herramientas o si fue algo progresivo, tú descubres eh, qué es lo que te apasiona y a qué te quieres dedicar, ¿no? Esto que yo creo que a mucha gente le va a resonar, porque muchas veces incluso gente de la EN se encuentra en este momento de reinvención, de momento de conectar con sus dones y talentos. ¿En qué momento tú empiezas a encaminarte donde sí quieres estar desde el ser, ¿no? Bueno, yo siempre me ha interesado mucho, desde hace muchos años, el crecimiento personal, la psicología, leía mucho ¿no? De distintos autores, ¿no? Siempre ha sido algún tema como que me ha llamado mucho la atención. Obviamente ni me imaginaba que yo terminaría dedicándome a esto, yo venía de otra línea totalmente, línea de empresa, donde estaba todo muy, pues esto, ¿no? En el automático, el día a día y de toda la presión de empresas del viejo paradigma, ni mejor ni peor, ¿no? Son las que son, están perfectas, pero sí que yo decía, si esto es una empresa, no quiero una empresa, ¿no? Porque al final era como, mi vida era esa empresa, ¿no? Eran muchísimas horas, absorbida totalmente por y para esos resultados, esos ingresos, y no había vida, ¿no? Personal. Entonces fue a través de una crisis personal que se unió con mi maternidad, era como, yo quiero ser mamá, pero no quiero esta vida en esta fase de ser mamá, ¿no? Y ahí se unió esa crisis donde empecé a hacer cursos de crecimiento personal para mí, para mi propia transformación. Y la verdad es que fue brutal. En muy poquito tiempo fue como, yo no sabía nada, o sea, tenía conocimientos de cosas que había ido estudiando antes o había ido leyendo porque me inquietaba, pero no tenía el nivel profesional, ¿no? Y era como, madre mía, si yo he podido hacer todos estos cambios y todas estas transformaciones, eh,
con un bebé de 9 meses y otra bebé recién nacida después de todo el mundo. Porque ahí era más complicado, ¿no? Integrar ese inicio de maternidad con todo esto de formarme e iniciarme en esto. Entonces, primero hice mi trabajo de transformación personal y luego dije, esto no se puede quedar solamente aquí, ¿no? Esto lo tiene que saber más personas. Y luego, bueno, empecé a colaborar con profes míos porque, bueno, se me daba muy bien esta parte de dinámicas, ¿no? De trabajar la parte inconsciente, que fue lo que a mí más me impactó cuando me formé en PNL, y eso me debe estar siempre muy vinculada al propósito, ¿no? Entonces ahí dije, bueno, pues si ellos confían en mí y se me da bien esto y la gente lo recibe bien y realmente existe esa transformación, vamos a poner foco, ¿no? En esto. Y ahí fue cuando decidí hacerlo ya profesional y decir, bueno, vamos a hacer una empresa consciente, ¿sí? Donde se puede integrar todo, no sea solamente el trabajar, trabajar, trabajar. Además yo venía de un patrón conductual así, de un patrón mental así, o sistema familiar, y, y esto era como, ¿sabes? El decir, bueno, a ver, ¿de qué manera? Porque además es coherente, ¿no? Con la profesión, o sea, no puedo estar comunicando una coherencia, que haya una coherencia mental, emocional, de acción y de resultado, y estar absorbida 14 horas de trabajo, porque entonces no es coherente con el mensaje, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podía integrar todo esto ayudando a los demás, conectada a mi propósito y teniendo una vida, ¿no? Mucho más coherente con quien soy ahora, ¿sí? Mucho más coherente con mi nuevo yo. Entonces, bueno, eso es lo que se está creando y se ha creado, y cada vez pues somos más, ¿no? En este camino de que sí se puede bajar de ese tren que a veces vamos a 100 kilómetros por hora y nos perdemos el aquí y el ahora, ¿no? El decir, bueno, pero ¿yo dónde estoy? De ahí es cuando nos perdemos. Entonces sí se puede emprender, sí se puede emprender disfrutando, sí se pueden, obviamente hay momentos de todo, ¿no? En el camino del emprendimiento es una montaña rusa y nos encontramos de todo. Y ahí el estar mentalmente entrenados, emocionalmente entrenados, conectados con tu cuerpo, teniendo en cuenta qué mensajes te está dando tu cuerpo, nos facilita mucho, ¿no? El día a día, nos facilita mucho empezar a desarrollar, eh, bueno, pues conceptos como la intuición, por ejemplo, es una herramienta que todos disponemos y no siempre la tenemos desarrollada, ¿no? Y se desarrolla estando en el aquí y en el ahora, bajándonos de ese automático. Es tan fácil como eso, pero es tan fácil que a veces cuesta trabajo decir, sí, funciona, sí. Si nos entrenamos en parar y en tomar conciencia de dónde estamos y en lo que os decía, ¿no? En el aquí y en el ahora, sí conectas con esa intuición y te va anticipando cosas, ¿no? Te va facilitando tu día a día. Entonces no es tanto desde la parte mental, que a veces funcionamos mucho desde lo mental, ¿no? Y bueno, pues esto es el poder transmitir y difundir a otros que hay otras líneas, ¿no? De emprender, de vivir, de gestionar nuestras emociones, nuestra parte mental, y poder sostenerlo mucho mejor, ¿no? En otra línea, en otra frecuencia. Totalmente. Y aquí pues nace también yo siempre suelo decir que al final tanto el emprendimiento como el reinventarte ya es un camino de desarrollo personal, porque a lo que te enfrentas pues son a tus miedos, a tu ego, a todas tus máscaras que has creado hasta ese momento, ¿no? ¿Cómo? Yo sé que no se puede dividir como en 3 consejos o 3 tips, sino lo que te nazca un poco compartir aquí con nosotros. ¿Qué nos dirías en ese momento, ¿no? de que queremos cambiar esa línea en la que estamos viviendo? ¿Qué te viene a la mente que podríamos tener como en cuenta principalmente para no perder tanto tiempo? Pues, Rocío, yo te voy a compartir lo que me comparten un montón de alumnos a través de audios de feedback. Y es lo que les ha supuesto, ¿no? Cuando empiezan a descubrir todo esto. Da igual que tratemos de programación neurolingüística o de biodescódica, igual, la técnica es, empiezo a descubrir este mundo, ¿no? Primero, empezar a escucharnos, porque no nos escuchamos nada, ¿no? Nos escuchamos, además siempre nos escuchamos generalmente
en un diálogo con nosotros mismos muy autoboicoteante, ¿no? Que tendrías que haber hecho, que no sé qué, ¿no? Muy en contra nuestro. Entonces, empezar a entrenar una escucha mucho más empática con nosotros mismos, mucho más compasiva, con nosotros mismos y con los demás, porque al final lo que hacemos para nosotros es lo que se refleja fuera, ¿no? Cuando lo de fuera no nos está gustando, es algo que tenemos que modificar dentro, ¿no? Es esa ley de lo de arriba es abajo, ¿no? Lo que está afuera está dentro. Y muchas veces ponemos todo el foco en la parte exterior, ¿no? Cuando cambio de trabajo, cuando consiga otro jefe, cuando siempre es el foco en la parte externa y nos olvidamos de que eso puede pasar o no, pero si ponemos el foco en la parte interna, o cambiar esa relación con ese trabajo, con ese jefe, podré poner mucho más foco a mi proyecto personal, ¿no? Porque a veces pasa mucho, por ejemplo, con los alumnos de la EN, a veces están simultáneamente en un trabajo puente, pero poniendo foco o queriendo poner foco a su proyecto personal. Pero les desgasta tanto ese trabajo puente energéticamente que es como, ¿cómo hago? Bueno, pues empezar a escucharte. Entonces, te escuchas a ti mismo de verdad, sin esas máscaras. Ese es un ratito de conexión con nosotros mismos, sin esos personajes que nos hemos ido creando, de lo que tiene que ser, de lo que se pide, de las expectativas que hay que cumplir. Es una escucha neutral hacia nosotros mismos, empática y compasiva. Autocompasiva para nosotros y compasiva para los demás. Luego tener muy identificada, ¿no? Esa coherencia mental, emocional, de acción, de qué voy a accionar para tener. Muchas veces pensamos una cosa, decimos otra, sentimos otra, en realidad estamos sintiendo otra distinta y terminamos haciendo otra totalmente distinta, ¿no? Y cuando esto pasa una vez, bueno, o dos, vale, pero cuando lo convertimos en un hábito, ¿no? Y se cronifica en el tiempo, nos agota energéticamente, ¿no? Porque queremos ir para un lado, pues estamos sintiendo otra cosa, pero terminamos haciendo otra y estoy agotada, claro. Cuando empezamos a tener esa coherencia de, a ver, yo soy, ¿no? El yo soy, que trabajamos mucho en dinámicas de escritura emocional, aparte de lo que se nos ha puesto como rol, ¿qué más soy? Empezamos a descubrir este yo interno, esa esencia interna, ahí empiezan a resurgir talentos, vocaciones, incluso a veces, no digo olvidadas, pero casi. Es que esto no podía ser. Por eso siempre en la EN, ¿no? Todo el tiempo que estuve acompañando a todos los alumnos, era como un feedback que me daban mucho en sesión, era yo gracias a la EN he descubierto mis talentos, mis vocaciones, mis pasiones, porque me he permitido esto. Porque, pues, no sé, las masterclass de los viernes que estaban enfocadas a ese crecimiento personal, era, me estoy permitiendo una visualización con el niño interior. Y había quienes decían, había que explicar ese concepto del niño interior. Y es lógico, si nadie nos lo había explicado antes. Entonces empezamos a descubrir una parte nuestra, genuina, auténtica, la de verdad, la que forma parte de ese propósito, y antes no teníamos no solamente tiempo de escucharla, ni siquiera sabíamos que existía esa parte interna, que hoy, cuando la escuchamos, empiezan a surgir un montón de conexiones, de pasiones, de movimiento, ¿no? De acción, de decir, sí, yo vibro con esto, resueno con esto, ¿no? Ese ikigai, ¿no? De la cultura japonesa, que es la unión de misión, pasión, y qué puedo yo aportar a los demás. Y cuando se descubre eso, lo demás viene solo. Descubres ese propósito y el propósito te va a traer tu plenitud, tu abundancia, tu conexión, tu equilibrio. Qué maravilloso. ¿No? También hay algo que siempre la gente pues suele preguntar y los alumnos también, y es que no saben muy bien, no sé si esto se puede explicar de alguna manera, cuál es la diferencia, ¿no? Entre don, talento, habilidad, un poco relacionado a esto. Y si lo podemos relacionar un poco con el propósito también estaría muy bien. Está muy bien, que a veces se confunde, ¿no? El tener un talento no significa que por tener ese talento tenga que ser mi propósito, ¿no? Hay gente que tiene, a mí por ejemplo me gusta muchísimo escribir, pero no es mi
mi propósito, ¿no? No lo he enfocado a mi propósito. Y sí tenía como, bueno, una habilidad siempre me ha gustado, ¿no? La parte de escritura y de poder plasmar lo que uno siente en una carta, ¿no? En un papel, en un diario, y no lo he convertido, ¿no? En mi propósito. Eh, el propósito al final es la unión, ¿no? De cuáles son nuestras pasiones, qué es lo que más nos apasiona, con qué actividades perdemos la noción del tiempo, ¿no? Es como se me va el tiempo, no tengo noción del tiempo porque estoy tan apasionada haciendo esas actividades que lo pierdo la relación del tiempo con aquello que se nos da bien, que tenemos facilidad para hacerlo, que esa sería la parte del fluir, ¿no? Lo que se nos da bien, lo hacemos de la mejor manera, aportamos de la mejor forma, ¿no? Es como, no tiene ninguna carga emocional, no nos está costando hacerlo, lo hacemos desde el fluir y desde nuestra esencia. Y la parte de aporte, ¿no? Con la parte de pasiones y la parte de habilidades, ¿no? De lo que se me da bien, de la facilidad, que puedo aportar a los demás, al mundo, ¿no? Que al final si tuviéramos todo el mundo claro esto desde chiquititos, pues habría mucha menos tristeza, muchas menos depresiones, muchas menos desconexiones, ¿no? Porque no nos enredemos con tantas cosas. ¿Qué es lo que más nos apasiona? ¿Qué es lo que más fácilmente se nos da? ¿Qué habilidades? Generalmente lo que más te apasiona, tienes mucha habilidad en eso porque hay una expertise, que aunque no te hayas dedicado profesionalmente, está, ¿no? De una vez me preguntaba, ¿cómo he llegado yo a esto? Bueno, pues todos mis años de empresarial, digamos, yo hacía una labor de coach sin estar certificada. Era una habilidad de escucha, de empatía, jolines, estás liderando un equipo humano de 30, 40, 50 personas y es también ponerte en la piel de la otra persona, ¿no? Y también ponerte en la piel del dueño, ¿no? Del empresario, del director, de decir, bueno, hay que ir mediando, ¿no? Liderando esto, pero ponernos en la piel de ese equipo, que al final el equipo es el que nos va a representar, el que nos va a sacar, el que va a apostar, ¿no? Por ese barco, por esa empresa. Entonces, la unión de todo eso es, bueno, con todo esto que tengo, ¿qué puedo aportar al mundo? ¿Qué puedo dar yo al mundo? Cuando se descubre ese propósito, pues ya hay mucho camino hecho, ¿no? Lo demás empieza a ser más fluido, ¿no? Más cómodo, no todo estar empujando y empujando con mucha carga, porque va siendo todo más equilibrado, ¿no? Más en ese fluir, se me van dando las cosas, empiezan a aparecer esas causalidades, ¿no? Que al principio parecen casualidades y después entendemos que no son casualidades. El propósito lo tiene muy bien planeado, ¿no? Son esas causalidades que en unión va saliendo y dices, jolín, qué fácil. Bueno, Totalmente. es todo un entrenamiento, pero se consigue, claro que sí. Aquí también pues hemos visto dentro de la escuela y también fuera, porque al final todo esto del propósito empieza a resonar hace unos pocos años y todo el mundo quiere conseguir su propósito de alguna forma, quiere encontrarlo hasta tal punto de obsesionarse o frustrarse a la hora de no verlo, no tenerlo claro o de pivotarlo varias veces. ¿Qué me podrías decir tú en relación a esto? Sobre todo porque al final las personas tienen la duda de, oye, hay un solo propósito, puede cambiar, hay Claro. varios. La escuela para esto es el mejor espacio, ¿no? Porque ahí es como, ¿no? Les damos vuelta a la cabeza totalmente y es como, vamos a revisar todas y cada una de tus pasiones. A veces pasa que el propósito es algo muy grande y lo que le decimos a los alumnos es, bueno, vamos a hacerlo por parcelas, ¿no? Imagínate esa tarta muy grande, es imposible ahora mismo enfocarte en toda esa tarta grande, poder digerirla, ¿no? Poder ponerla. Ahora vamos a hacerla trocitos y de a poco vamos a ir poniendo ese fase a fase, ¿no? Ese ritmo a ritmo. A veces nos cuesta, ¿no? Les cuesta identificar el propósito, hay muchas resistencias, muchas resistencias vienen de un sistema familiar, un sistema de creencias, de un sistema inconsciente colectivo, ¿no? De la cultura, de donde estamos, de lo que hemos vivido. O sea, ahí es la unión de muchas cositas que dan lugar
a un tipo de programación mental, ¿no? Entonces, nos queremos enfrentar, ¿no? O afrontar desafíos nuevos, necesitamos este cambio de programación mental o de mentalidad para estar más alineados a ese nuevo yo que queremos ser. Pero la escuela se caracteriza precisamente por eso, por acompañarlos a, ok, no lo hemos conseguido descubrir, bueno, vamos a crear y vamos a co-crearlo. Esa es la parte de el aquí y el ahora, ¿no? ¿Qué pensamientos estoy teniendo? ¿Qué calidad de pensamientos estoy teniendo? Porque en función de eso es lo que estoy creando para mi futuro, ¿no? Al final el presente es una consecuencia de un pasado. Pero cuanto más sigamos mirando a ese pasado con dolor, con sufrimiento, con cada uno, el pasado lo vive de una manera y todos, de alguna forma, hemos vivido, ¿no? Situaciones dolorosas, de sufrimiento, pero seguir poniéndole el foco a eso es seguir condicionando ese futuro. Y que se haya intentado una vez, vamos a poner un ejemplo, emprender y no salió, o en mi familia la gente que hizo la intentona o intentó emprender no le salió bien, no significa que a nosotros nos haya pasado lo mismo, ¿no? Pero cuántas veces nos quedamos anclados a ese sistema de creencias, incluso porque nos pasó, ¿no? Es que yo una vez lo intenté y fracasé, y entonces, bueno, ahí se generan esas codificaciones neuronales, esos engramas de resistencia a querer transformar eso. Pero no deja de ser algo mental que de entrenarlo, empiezas a entrenar despacio, a tu ritmo, a tu tiempo, no atragantándonos de crecimiento personal, ¿no? Porque todo esto también forma parte de un proceso y de un ritmo, ¿no? Vas integrando todo eso y vas transformando. Entonces, no conseguimos descubrirlo, las pasiones que surgen son pasiones que no se le ve como un valor añadido, bueno, pues empezamos a co-crear ese propósito. ¿Cómo? Pues vamos a hacer visualizaciones o dinámicas o técnicas de cómo te quieres ver en tu yo futuro, cómo sería tu yo futuro perfecto. Y a partir de ahí empezamos a crear esos potenciales expansivos para que eso se dé, ¿no? Y por supuesto, a formarnos si tenemos que formarnos, hacer un montón de cambios paralelos para conseguir eso, ¿no? Pero la importancia del pensamiento, del entrenamiento nuestro mental y emocional del día a día, eso es importante para poder sostener, ¿no? Ese camino que a veces se complica, ¿no? A veces tienen un montón de curvas o caídas, y bueno, hay que saber, esa es la parte de resiliencia, ¿no? Que se trabaja también mucho, eh, la parte esa compasiva, de decir, bueno, de los tiempos, ¿no? Y obviamente todo tiene que, ¿no? La escuela marca un ritmo, un tiempo, porque tienen que conseguir ese objetivo, ese propósito, monetizar, poder vivir de su propósito. Luego está ese tiempo personal, ¿no? De cada uno que a veces se hace una integración más rápida y en otras cosas tardamos un poquito más porque hay más resistencias o hay más engramas, más codificaciones. Es un paso a paso. Qué bueno. Y también hay algo que me gustaría bueno, me cuentes un poco lo que piensas o qué consejo le darías, sobre todo a esta gente que se empieza a reinventar y quiere, y de pronto pues se da cuenta que quiere meterse en el mundo del coaching, ¿no? Siendo algo tan extenso al final, porque hay muchas formas de Sí, ser coach, ¿no? sí. Y muchísima gente se encuentra, pues, bueno, como en ese punto de frustración de cómo lo hago, hacia dónde lo llevo, sobre todo a nivel de emprendimiento, pues la escuela intenta localizarlos más incluso en micronichos o que Sí. vayan más hacia donde se sienten más cómodos, ¿no? ¿Tú qué me puedes comentar un poquito sobre esto? A mí una cosa que me gusta mucho compartir a la gente a las personas que se dedican o se van a dedicar, ¿no? Al mundo de la terapia, como facilitadores, como coach, como terapeutas, es, es lo que siento que a mí más me sirvió y con lo que yo más aporto y más ayudo. Eh, Primero hacer la transformación personal, ¿no? Creo que la diferencia de un empleo emergente como eh, el convertirte en coach, como ser copy o tener otro tipo de empleo emergente, es esto, ¿no? Ser copy es, se te da bien escribir, escribes muy bien, tienes una escritura persuasiva, adelante, no hay
algo personal que sacar ahí. La diferencia con un curso de coach es, ok, fórmate, haz ese curso de coach y luego camina con ese traje, camina con ese nuevo yo, ¿no? Camina con esas técnicas, con esas herramientas, aplícalas a tu día a día. Porque no es algo de quita y pon. Si no lo aplicamos al día a día, si nosotros si yo no aplico cada técnica o cada dinámica en mi día a día, no estoy teniendo una expertise de eso, con lo cual lo que estoy compartiendo con los demás es contenido. Pero no está la parte de, y además, esta es la parte de contenido, esta es la parte de dinámica, y este es como el proceso en el que vamos a pasar. Y yo te acompaño en ese proceso. Ahí yo siento que es la clave de, y es una pregunta que a veces nos hacen, ¿no? ¿Por qué hay muchos coaches que no terminan de conectar con ese propósito? Esta es mi opinión personal y súper humilde, pero siento que es porque les falta esa parte de integración, de tengo las técnicas, tengo las herramientas, tengo el contenido, ahora tengo que vivir, o sea, hacer mi filosofía de vida de esto. Eso no significa que en el día a día, de vez en cuando, pues, nos salga, ¿no? Una mala contestación, una mala respuesta, generalmente con el entorno más próximo, ¿no? Sí, a veces pasa. Pero en el cómputo general, siento que mi día a día, mi gestión emocional, mi gestión de relaciones interpersonales, mi gestión de tiempo, de ocio, están fluyendo con lo que yo estoy transmitiendo a los demás, o ayudando a los demás, o acompañando a los demás. Y esa coherencia se nota, se ve, se percibe. Es como una energía más. Al final nosotros somos antenitas, emisoras y receptoras de energía permanentemente, ¿no? Si yo estoy comunicando una energía, pero realmente estoy sintiendo otra, esa desconexión se va a ver. A través de cámara, en presencia, da igual. Esa energía se ve, se siente, se nota en coherencia, no está fluyendo. No sé si te he respondido, Rocío. ¿Sí? Perfectamente bien, totalmente. Muchas gracias. Y bueno, ahora para cambiar un poquito de tema, cuéntame un poco cómo ha sido tu experiencia dentro de la escuela y bueno, qué te ha aportado a ti estar dentro y trabajando con los alumnos. La experiencia en la escuela para mí ha sido maravillosa, el haber podido formar parte primero de ese equipo de profesionales tan humano y tan volcado, ¿no? Con tantos alumnos, todo el trabajo que hay detrás, que no se ve, ¿no? En cámara es un trabajo que no se ve, esa parte de sembrar, de cosecha, de cultivar, de estar, ¿no? De sostener toda esa red de alumnos. Me ha dado mucha claridad a mi propósito, porque bueno, han sido muchos los alumnos a los que he acompañado, a los que he podido compartirme técnicas, herramientas, escucha, tips, sesiones, dinámicas, y luego un feedback muy... A veces yo misma era como, wow, ¿en serio? Yo sé que estas dinámicas son muy potentes, son dinámicas de alto impacto emocional, lo sé, yo llevo 4 años trabajando en esto y soy consciente, y primero también las he experimentado en mí, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo? Y sí, lo sé, pero no deja de sorprenderme, y espero que esto no se me pase nunca, ¿no? Por mucho tiempo que yo lleve en esto, de sorprenderme con feedback individuales de cada personita, de tomas de conciencia que han tenido, transformaciones que han tenido. Entonces, a veces hasta me emociono cuando escucho determinados audios, y cuando tengo que responderlos, se siente, ¿no? Eso lo que decir, me acuerdo de esa personita que salió ese viernes en la ED, pongo así ejemplos que se me vienen sin dar nombres, ¿no? Con mucho miedo, con mucha vergüenza, con mucha inseguridad, y entonces está ante un lanzamiento y tiene que exponerse, y tiene que empezar a activar toda la parte de exposición, hablar en cámara, estar, y una dinámica, ¿no? El escucharla, el hacer esa composición y decir, bueno, vamos a trabajar esta dinámica con esta chica, con este chico, y luego un poco de acompañamiento más, ¿no? A veces es un intercambio de audios, a veces es complementarlo con otra técnica o con una visualización, pero estamos hablando de algo muy cortito, en muy poquito tiempo, y que le permita a esa persona salir, hablar,
no tener ese miedo escénico, no paralizarse, no, es como, bueno, poder acompañar, ¿no? Cada uno de esos procesos para mí es una pasada y, y ha sido muy, muy expansivo, de muchísimo aporte el haber formado parte de la escuela, haber estado cada viernes ahí, a mí me ha encantado, así que bueno, aquí estoy para lo que Wow, podáis necesitar. qué maravilloso. Yo creo que cada día más debería estar todo esto, este tipo de aporte dentro de escuelas de todo tipo, de máster, de desarrollo, de lo que sea. Incluso en cualquier tipo de profesión se necesita la ayuda de una persona como tú. Y soy consciente que los alumnos te aman, así que has dejado una huella muy, muy profunda y que Pero eso es lo importante, haber estado a la altura de la escuela. A mí me pareció brutal cuando, y formaba parte de otras escuelas también, formo parte actualmente de otras escuelas, y no estaba, obviamente, en una escuela de crecimiento personal, está todo enfocado en crecimiento personal, ¿no? En una escuela digital, de marketing digital, al principio a mí me sorprendía y era como, wow, se les da este apoyo, ¿no? Y la verdad es que me encanta y sigo formando parte de alguna manera de la EN con mis pensamientos, con mi vibración y con mis emociones, porque para mí es importante esa escuela. Así que seguiremos rumbo. muy bien, entonces ahora cuéntame en qué estás trabajando y cómo podemos encontrarte para que nos ayudes a mejorar todas estas áreas desconocidas de nosotros mismos. Bueno, yo tengo mi página web, que es mayraloiza.com, ahora la vamos a rediseñar nuevamente, porque, bueno, para cambiar cositas, incorporar nuevos programas. Y yo estoy siempre con programas de entrenamiento mentales, emocionales. Ahora estamos con el NeuroReset, que está muy enfocado a profesionales de la ayuda, de la terapia, facilitadores. Los 6 primeros meses de transformación personal como para todo el mundo y a partir el siguiente módulo de 6 meses ya es solo para profesionales y con la parte emprendedora, ¿no? Poder ayudar. Ese es otro programa que inicia ahora en octubre, en noviembre, ayudar a emprendedores a conseguir eso, trabajando la parte de mentalidad, vibración, energía, emociones, toda esa conexión, ¿no? Porque a veces solo es desde la parte intelectual y queremos sacar todo desde la parte intelectual y nos olvidamos de las otras partes nuestras, ¿no? En definitiva, es facilitarle, simplificar la vida del emprendedor o de la persona que quiera hacer un trabajo de introspección personal porque no encuentra su equilibrio o su felicidad, ¿no? Y bueno, poder facilitarle todas esas herramientas para conectarlo con su propósito, con su abundancia, con su propia transformación y a la parte emprendedora, bueno, mucho más focalizada con sus emprendimientos, ¿no? Como qué energía poner a cada cosa y qué puntos de fuga energéticos hay que sedar, sanar. Muchas veces es toda esa parte de sanación lo que está frenando, ¿no? A veces. Y mucho trabajar la parte inconsciente, ¿no? La parte que no se ve y que actúa en nosotros. Qué Y bueno. bueno, en eso estoy y con otro proyecto, creo que ese es más a largo plazo, de ir creando una red de profesionales conscientes y que entre todos vayamos sumando una comunidad de distintos profesionales, pero muy orientados a esta línea, ¿no? Del despertar, de la conciencia, del nuevo paradigma. Qué bueno, qué Que ahí maravilloso. estoy, Rosy. Pues Mayra, muchísimas gracias por este espacio, por esta entrevista. No sé si hay algo más nos quieras compartir para finalizarla. Nada más, súper agradecida con la escuela y con todos los alumnos y con cada feedback que recibo todos los días, porque ese es como la comprobación de, bueno, esto es propósito, ¿no? Y se ayuda de verdad y es lo que me conecta realmente, lo que me da energía. Y para la escuela, bueno, pues un mensaje siempre lo he compartido, que el propósito de la escuela me parece muy grande, el poder ayudar, ¿no? A tantos alumnos a que puedan vivir del suyo, ¿no? Que hay muchos talentos fuera de propósito, ¿no? Y los otros días escuchaba un vídeo musical de un alumno y decía, no puede estar
este chico no esté en su propósito, porque con esto, ay, que la gente lo tiene que ver, ¿no? Lo tiene que saber. Entonces, tener una escuela así, ¿no? Un espacio así donde hay todo un equipo de profesionales que te acompañan a eso, creo que el propósito es bestial. Así que felicidades a todos. Buenísimo, muchísimas gracias, Mayra, a ti por tu labor, por tu energía, por tu vibración y bueno, y que la vida nos reencuentre en otras de estas oportunidades. Seguro que sí, Rocío. Un abrazo enorme y mucha, mucha energía. Igual. Un abrazote.